¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: de todos los hermosos cisnes de la alta sociedad de Truman Capote, Gloria Guinness fue el más escandaloso. Llamada la mujer más elegante del mundo por sus admiradores, Guinness escondió, sin embargo, una inmensa tragedia, infamia y amargura bajo su brillante fachada, y oscuros rumores la siguieron hasta su inmaculada tumba. Levantemos el telón de esta belleza de la alta sociedad. El 27 de agosto de 1912, Gloria nació en Guadalajara, México, como Gloria Rubio y Alatorre, e incluso su nacimiento insinuó la fama que alcanzaría. Era hija de José Rafael Rubio y Torres, un periodista liberal que apoyó a Francisco I. Madero, por el que murió en el exilio en los Estados Unidos. La madre de Gloria fue María Luisa Alatorre de la Cueva y Díaz Ocampo, que pertenecía a una familia terrateniente de Jalisco que hizo fortuna con el azúcar, descendientes del conquistador don Diego de Ochoa Garibay. Por parte de su familia materna, Gloria era sobrina de Gaspar Rubio de Tejada y Benavente, primo del célebre coleccionista de arte del siglo XIX Ramón de Errázuriz y Rubio de Tejada, y de Jesús Colón de Larreategui y Vallarta, descendiente directo del duque de Veragua, hijo mayor de Cristóbal Colón. Gloria tenía dos hermanos mayores, Rafael y María Luisa. Sin embargo, a pesar de todo eso, Gloria sufrió angustia a una edad temprana. De niña, Gloria pasó su vida recibiendo clases particulares de las astutas formas de la sociedad educada, viviendo en las haciendas familiares de su madre y conociendo a mujeres perfectas y hombres poderosos. Pero todo se desmoronó de una manera brutal. La Revolución Mexicana expulsó a su familia de sus vastas tierras, y Gloria tuvo que aprender a valerse por sí misma. Y hay que decirlo que no siempre todo fue bonito. Aunque la historia de Gloria Guinness es muy turbia, y sobre eso hablaremos más adelante, su noble familia probablemente cayó en mal estado después de la Revolución, quedando casi empobrecida. La infancia de Gloria fue inestable, principalmente debido a la persecución política sufrida por su padre durante la Revolución Mexicana y tras su temprana muerte en el exilio, debido a complicaciones de salud en una clínica en San Antonio, Texas, cuando Gloria tenía 5 años. Ella y sus hermanos pasaron la mayor parte de su infancia con los parientes de su madre, como las familias Ochoa Garibay, Villaseñor Jasso y Sánchez de Aldana, con quienes los Rubio vivieron por periodos de tiempo. Sin embargo, la guerra cristera, el conflicto religioso en el estado de Jalisco, los obligó a ellos y a sus familiares a abandonar el campo para ir a la Ciudad de México. Sin ninguna explicación conocida, Gloria Guinness con frecuencia minimizaba o mentía directamente sobre sus orígenes, a menudo diciendo que era de Veracruz, que su padre era un soldado revolucionario muerto en acción y que su madre era lavandera o costurera. Sus misteriosos y verdaderos orígenes fueron causa de numerosos rumores y especulaciones, muchos de ellos destinados a disminuir su posición social, pero finalmente hicieron poco para destruir su reputación como la mujer más elegante del mundo. Y uno podría preguntarse, ¿Gloria se quedó sentada y llorando con sus bonitos ojos? No. En cambio, cuando era adolescente, trabajó en un club nocturno mexicano para poder sufragar sus gastos. Sin embargo, algunos dicen que hay otra versión más oscura de esta historia. Según una lectura de los acontecimientos, el trabajo de Gloria en un club nocturno la expuso a más situaciones desagradables y algunos insinuaron que una vez ganó dinero como escort adolescente, saliendo de la oscuridad y entrando en las camas de los clientes ricos. Cualquiera que sea la verdad, Gloria obviamente sabía cómo atrapar a los hombres, lo que podría explicar su siguiente movimiento. Cuando Gloria tenía apenas 20 años, conoció y se casó. El primer matrimonio de Gloria fue con Jacobus Hendrik Franciscus Scholtens, un holandés, director de un ingenio azucarero o finca de refinería de azúcar en el estado de Veracruz. El matrimonio tuvo lugar en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1933. Gloria Rubio en aquel entonces tenía 20 años y su esposo 47 años de edad. El matrimonio de Gloria con Scholtens comenzó a desmoronarse casi de inmediato, y 2 años después la pareja se divorció. Se divorciaron en 1935 sin haber concebido descendencia. Pero Gloria no había renunciado al amor, ni mucho menos. Ese mismo año, Gloria se casó con Franz Egon, el conde von Fürstenberg, con quien tuvo 2 hijos. Sus hijos recibieron títulos equivalentes a los de barón. Su hija fue llamada Dolores María Ágata Wilhelmine Luise Freien von Fürstenberg-Henringen y nació en 1936.
Su hijo se llamó Franz Egon Engelbert Raphael Christophorus Hubertus, cuarto barón von Fürstenberg-Henringen, nacido en 1939. Sí, la joven y hermosa Gloria era ahora parte de la nobleza alemana y pronto se vio envuelta en un escándalo a la altura de su nueva situación. Oscuros rumores también rodean esta parte de la vida de Gloria. Con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte y todo en Alemania patas arriba, algunas historias persistentes afirman que Gloria trabajó como espía durante este tiempo. Gloria huyó con sus hijos a Portugal luego de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Para su escape, Gloria solo tomó a sus 2 hijos y sus joyas. Durante esa época estuvo expuesta a una vida incierta y difícil, pues su esposo se encontraba en la cárcel. Gloria Guinness tuvo que arreglárselas con sus hijos buscando un refugio seguro. En el trayecto tuvo que enfrentar diversas circunstancias como un pasaporte caducado y una renovación incierta, para lo cual recibió la ayuda del escritor mexicano Anselmo Mena, quien le extendió su pasaporte mexicano, de acuerdo a Elena Garro en su libro Memorias de España de 1937, todo mientras se apostaba en la ciudad neutral de Madrid y esperaba a que terminara el conflicto. Esta historia suena interesante y jugosa, pero no hay que apresurarse a elogiarla como una heroína. Si la historia de espionaje clandestino de Gloria es cierta, entonces tenemos que lidiar con una posibilidad muy desagradable, que hizo su trabajo de espionaje para el lado equivocado. Así es, los informes que dicen que era una agente secreta también afirman que la Socialité trabajaba para las potencias alemanas del eje, no para los aliados. Peor aún, hay pruebas escalofriantes de estas sugerencias. Al parecer, la elegante condesa von Fürstenberg tenía amistad con algunos de los hombres más vulgares de la historia moderna. Y no estamos refiriéndonos a personajes secundarios de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus amigos más cercanos, citan las fuentes, estaba a la mano derecha de Hitler, Hermann Göring y el propio Adolf Hitler. Claro, su mala elección de amistades no significa que fuera una agente secreta, pero aún hay más. Es difícil pensar en la pequeña y elegante Gloria Guinness haciendo el trabajo del diablo para las potencias del eje. Pero esta afirmación se sostiene. Personas como la condesa Aline Griffith también estaban metidas de lleno en el espionaje en ese momento, por lo que no era algo sin precedentes. Además, en la década de 1950, algunos dijeron que Gloria ni siquiera tenía un pasaporte válido y era oficialmente apátrida, y luego estaban las propias confesiones de Gloria. En el apogeo de su fama, Gloria no era precisamente conocida por su franqueza y honestidad. Todo lo contrario, era prácticamente una mentirosa patológica. Le encantaba inventar historias infundadas sobre su pasado, afirmando que su padre era un revolucionario, lo cual no fue, y que su madre era una humilde lavandera, y ya sabemos que no lo fue. Honestamente, si esta mujer no era una espía, debería haberlo sido. La confusión y el rumor sobre su supuesto trabajo como espía fue alimentado todavía más cuando apareció una serie de libros, supuestamente de no ficción, escritos por Aline Griffith, condesa de Romanones, y se supone que Gloria Guinness y la autora se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, incluso los matrimonios de superespías no duran, porque en 1940 Gloria y el conde von Fürstenberg se separaron y se divorciaron. Al estilo clásico de Gloria, no esperó mucho tiempo para conseguir a su próximo príncipe azul. Y aquí hablamos de un príncipe literalmente. Apenas 2 años después, se casó con Ahmad Fakhri Bey, nieto del rey de Egipto. Luego, cuando ese matrimonio se desmoronó en 1949, Gloria realmente encontró su destino. En 1951 pescó su pez más grande hasta el momento, el magnate bancario Thomas Guinness, conocido como Loel. Guinness era parte de la alta sociedad suprema, y Gloria finalmente se había asentado en su nicho de socialité. Por supuesto, vino todo esto con algo de drama. Gloria fue la tercera esposa de su marido, y heredó toda una prole de hijastros malhumorados para acompañar al matrimonio. Pero esto fue solo el comienzo. Para cuando Gloria se casó con el magnate, Guinness y su familia ya eran conocidos por una serie de escándalos internacionales que los perseguían. Lo más infame es que la primera esposa de Loel, la bella Joan Yard Buller, lo había dejado en la década de 1930 por nada menos que el príncipe Ali Khan. Así es, parece que Gloria era definitivamente el tipo de mujer para Loel Guinness. Los años dorados de Gloria estaban ahora en plena vigencia. El rostro de Gloria se hizo famoso en la década de 1950 como símbolo del poder y la elegancia estadounidenses.
Tenía un cuello increíblemente largo y delgado, pómulos altos y rasgos afilados y angulosos que mostraban grandes ojos marrones. Donde muchos clamaban por bombas sexys rubias como Marilyn Monroe, Gloria representaba un estándar de belleza para el conjunto de personas conocidas como Old Money o Dinero Viejo. Como prominente socialité neoyorquina, incluso entabló amistad con el escritor Truman Capote, quien rápidamente la ungió como uno de sus cisnes, el grupo de mujeres elegantes que agrupaba a su alrededor. Entre sus compañeras se encontraban bellezas legendarias como la princesa Lee Radziwill y la socialite estadounidense Babe Paley. Estas mujeres parecían presentar exteriores perfectos, sin embargo, la verdad era mucho más complicada. Gloria era a menudo considerada la más elegante de los cisnes de Capote, pero tenía una dura competencia con la favorita de Capote, Babe Paley. Las mujeres se convirtieron en enemigas y su rivalidad se puso fea rápidamente. Durante un largo periodo de tiempo, una envidiosa Babe Paley no pudo dejar de anunciar el pasado de Gloria como trabajadora de un club nocturno mexicano a cualquiera que quisiera escuchar la historia. Sin duda, este era un movimiento con poca clase. Pero no se preocupen ustedes, Gloria no se tambaleó. Durante unas vacaciones, el matrimonio Guinness invitaron a los Paley a su yate, como se hace cuando se es una familia rica y aburrida. Gloria le dijo a Babe Paley que sería un asunto sencillo y que solo llevara ropa informal. Esto era una estratagema. Gloria salió de su lujoso camarote, cubierta con joyas y telas brillantes, mientras insistía en que el grupo fuera una cena formal. La cosa es que este no fue el final de su disputa. Al año siguiente, cuando Gloria invitó a Babe Paley a unas vacaciones en yate, Paley se aseguró de empacar toda su mejor ropa para que Gloria no la envolviera con otra trampa. Pero Gloria no era tonta. En esta ocasión simplemente se aseguró de que todas las veladas tuvieran lugar a bordo del barco, sin permitirle a Paley la oportunidad de mostrar sus vestidos en público. Aunque Gloria Guinness mintió sobre sus orígenes en la élite, esto no siempre se debió a que fuera deshonesta, simplemente no se tomaba a sí misma tan en serio. De sus compañeras cisnes, Gloria era la más irreverente y tenía un sentido del humor infantil que a menudo la aliaba estrechamente con el travieso Truman Capote. Y bueno, un día sus travesuras alcanzaron un clímax ridículo. Gloria vivía en un mundo de madrugadas y largos almuerzos, pero aún así llegaba a ensuciarse su plumaje. Una vez, cuando visitaba el Hotel Fontainebleau con Capote, se metió en una verdadera travesura. El hotel tenía una piscina transparente con vistas al bar, por lo que Capote y Gloria consiguieron un asiento en la primera fila solo para ver a los nadadores indiscretos orinar en la piscina, lo cual por supuesto arrancaba carcajadas, y como aseguró un amigo de ambos, no podían quitarlos del lugar. Estaban divirtiéndose tanto que parecían estar atornillados en sus lugares. Siendo uno de los cisnes líderes de la parvada, uno de los cisnes alfa, Gloria asistió al famoso baile blanco y negro de Truman Capote en noviembre de 1966, a pesar de que la mascarada tenía una lista de invitados notoriamente exclusiva. Entró con un vestido largo hasta la pantorrilla del blanco más puro, que brillaba con las luces intermitentes de los flashes de las cámaras fotográficas. Así es, sin duda, Gloria fue una de las mujeres que acapararon la atención. Todos los cisnes de Capote eran extremadamente competitivas en cuanto a su relación con el escritor, y cada una guardaba celosamente su amistad con él. Aún así, Gloria y las demás podrían haber puesto demasiada fe en él. Cada una de ellas asumió que, aunque Capote cotilleaba incesantemente con ellas, nunca chismorrearía sobre ellas. Muy pronto, todas se dieron cuenta de lo equivocadas que estaban. En 1975, Capote asestó a sus cisnes una traición desgarradora. Publicó el texto La Côte Basque, 1965, un extracto de su próxima novela. Esto apareció en la revista Esquire. Al hacerlo, soltó una bomba absoluta. Esta pieza literaria de ficción era en realidad un relato apenas velado de todos los trapos sucios de las mujeres que habían compartido con él dichas historias, y contenía un detalle que debía de haber complacido secretamente a la parte más oscura de Gloria Guinness. La historia de Capote tiene lugar en el prestigioso restaurante La Costa Vasca, y la sección más famosa del capítulo tiene a una socialité semificticia que le confía a Capote una confesión obvia sobre la vida privada de su compañera cisne Babe Paley, a saber que el esposo de Babe la engañaba constantemente.
Sí, Gloria Guinness pudo ver cómo derribaban a su rival en tiempo real. Lamentablemente, las consecuencias fueron devastadoras. Después de la publicación del texto La Côte Basque 1965, pocos cisnes volvieron a hacer lo posible para ayudar a Truman Capote, y menos aún Gloria Guinness. Rival o no, ventilar la vida de dormitorio de Babe Paley fue el mayor paso en falso que Capote pudo haber cometido con la alta sociedad, y las mujeres cerraron filas y la mayoría de ellas nunca volvió a hablar con él. Aún así, Gloria Guinness tenía sus propios problemas. Gloria pudo haber parecido la dama perfecta, pero escondía un lado escandaloso. Tuvo varios amantes y muchos de ellos se casaron. También tenía un tipo de hombre, poderoso y seguro de sí mismo. Entre sus conquistas se encontraban David Beatty, el segundo conde de Beatty, y el embajador británico Duff Cooper. Y aunque la alta sociedad nunca contó lo sucedido, nunca hizo que esto trascendiera, estos amantes definitivamente lo hicieron. Duff Cooper era tristemente célebre a ambos lados del océano Atlántico por su forma de beber, apostar y ser mujeriego, pero al parecer Gloria podía igualarlo con creces en el dormitorio. Más tarde, Cooper recordó lo salvaje que era Gloria en la intimidad, diciendo: «Nunca he amado a nadie físicamente tanto, ni he estado tan supremamente satisfecho». Este, sin duda, es un elogio revelador, pero brillante. Incluso entre su grupo bien educado de la jet set, de la alta sociedad, la gente sabía que Gloria era la más ingeniosa. Y si necesitan pruebas, bueno, aquí hay una. Un día todos estaban reunidos en torno a una mesa y los hombres hablaban cansadamente sobre ir a pescar. Sonriendo, Gloria simplemente levantó su delgada muñeca, que estaba envuelta en un enorme brazalete de perlas, y ronroneó diciendo: «Ya he pescado mi pez». Mientras Gloria causaba escándalo en el escenario internacional, su vida familiar era igualmente escandalosa. Gloria tuvo 2 hijos con su exmarido, el conde von Fürstenberg. Y bueno, todo mundo quiere que sus hijos sean felices, pero Dolores llevó esto al límite. En 1955 se casó con su propio hermanastro, el hijastro de Gloria, Patrick Guinness, y el escándalo continuó. En 1965, la tragedia devastó la vida perfecta de Gloria. Ese año, su hijastro, Patrick Guinness, conducía por Suiza cuando tuvo un horrible accidente automovilístico, pereciendo en el accidente. El suceso sin sentido fue doblemente doloroso para Gloria y su familia, ya que su hija Dolores ahora también era una viuda afligida, todo de un solo golpe. Gloria sabía viajar con estilo. Claro, tenía 3 jets privados, 3 aviones para varios usos, pero se trataba de cómo los usaba. Una vez confesó que mantenía todas sus casas llenas de ropa para no tener que hacer las maletas y deshacerlas en cada viaje. Como ella escribió: «No tienes que perder el tiempo en la aduana y no tienes que declarar nada. Es maravilloso». Y sin duda todo mundo podemos apostar a que sí lo es. En el apogeo de su riqueza y poder, Gloria y su esposo Lowell Guinness mantuvieron varias casas en lugares glamorosos como Acapulco, Normandía y París. Incluso poseían una casa emblemática diseñada por la famosa arquitecta Marion Sims Wyatt, que se encontraba justo en medio de una carretera. Wyatt había conectado ingeniosamente los 2 lados de la casa con una sala de estar y sonorizada. Cabe aquí una anécdota sobre la casa de Acapulco de los Guinness. El ingeniero acapulqueño Hugo Arizmendi Dorantes, del Instituto Politécnico Nacional, es recomendado para un trabajo especial urgido por el matrimonio Guinness. Se trata de evitar que una banda de pelícanos siga saqueando una pileta que aloja exóticos peces de colores. La solución momentánea para contener a los voraces pajaritos ha sido la dotación de bates de béisbol para la servidumbre de la casa. Mientras tanto, el ingeniero Hugo investiga que los pelícanos poseen, además de su gran pico, un saco yugular que utilizan para la captura de sus presas y el drenaje del agua recogida antes de tragárselas. No logra obtener información sobre algún elemento natural que ahuyente a los pelícanos. Propone entonces la colocación de una malla metálica que resista los embates de las aves, que como aviones de caza en picada se lanzan sobre el estanque para tragarse a un buen número de pececitos. Al señor Guinness le parece magnífica la solución, pero pide al ingeniero que se atenga al diseño que hará la propia señora Gloria Guinness, y así sucederá. El empresario estará al pendiente de los trabajos y todos los días bajará a la obra cargando una dotación generosa de la cerveza familiar Guinness, por supuesto, misma que el ingeniero y sus trabajadores consumen con singular alegría.
Más tarde, el ingeniero Arismendi recibirá una queja de su personal. Pinche cerveza tan fea esa Phoenix o como se llame, será muy inglesa pero la cabrona parece chocolate y sabe a purititos miados. La bebíamos nomás porque hacía mucha calor, dirá uno de aquellos trabajadores convencidos de que para cervezas no hay como la Corona. El ingeniero Hugo reprime a sus operarios diciéndoles: qué bueno que no comentaron eso delante del dueño porque capaz que nos quita la chamba. Sépanse cabrones que su familia es la dueña de la cerveza Guinness que se bebieron. Guinness tenía amigos en los lugares más altos y nunca desperdició la oportunidad de organizar una velada con ellos en su emblemática mansión de Palm Beach, Florida, en su enorme maravilla arquitectónica. Durante estas veladas, personas como el duque y la duquesa de Windsor, anteriormente el rey Eduardo VIII y su amante ilícita Wallis Simpson, caminaron por sus salones exquisitamente decorados. Le encantaba ser anfitriona y viajar con amigos ricos e influyentes como Baby William Paley. Ella le dijo a la revista W en 1972, «Todos nos seguimos unos a otros». Burlarse de sus amigos le provocaba una alegría particular. Ella, en la entrevista de 1980, citando una noche en Acapulco con Henry, Nancy Kissinger y Lady Bird Johnson, la esposa del expresidente Johnson, mencionó: «Me encanta tirar de las piernas de la gente poderosa. Les dije que estaba muy molesta porque tanto California como Texas habían sido arrebatados de México injustamente y que estaba a punto de unirme a una organización comprometida con recuperarlos. A Kissinger le preocupaba que yo pudiera causar un incidente internacional y la pobre Lady Bird se imaginaba la vida sin su rancho en Texas». Aunque estaba dispuesta a mentir por una broma, Guinness insistía en la autenticidad en asuntos importantes como las joyas. «Nunca he usado bisutería en mi vida», le dijo a la revista W en 1976. «Es realmente muy contraproducente. ¿Por qué un hombre debería comprarle a una mujer joyas reales cuando ella usa piezas falsas?» Al parecer, tal sabiduría surgió de forma natural. En la misma entrevista, ella mencionó: «Ser elegante, eso es absolutamente innato. No se puede enseñar». Gloria ascendió rápidamente en las filas de la alta sociedad, particularmente por su sentido innato del estilo. Eleanor Lambert, fundadora de la lista internacional de las mejor vestidas y de la Semana de la Moda de Nueva York, la llamó una vez la mujer más elegante de todos los tiempos. De hecho, Lambert estaba tan obsesionada con Gloria que incluso tenía una foto enmarcada de la Socialité en su mesita de noche. A pesar de ser miembro de las listas de las mejor vestidas, Gloria Guinness, que favorecía a Balenciaga y Halston, insistió en que no era esclava de la moda. En una ocasión, siendo entrevistada en una propiedad de 600 acres en Normandía en 1980, ella afirmó: «Creo que todo el mundo me imagina sentada en Alexandres todo el día eligiendo ropa hermosa de los modistos que pasan. Dios mío, ¿te imaginas el aburrimiento?». Sin embargo, Gloria apreciaba la elegancia en los demás. Ella le dijo a la revista W en 1976, «Me encanta ver a las mujeres con buenos huesos y buenos cuerpos con buena ropa». Si había algo que Gloria sabía hacer, era iniciar una tendencia, un frenesí. Era una de las modelos favoritas de Emilio Pucci, y la elegante Socialité fue en realidad una de las primeras mujeres en usar su nueva y elegante forma de pantalones capri, causando sensación. Mejor y más valiente aún, a Gloria le gustaba llevarlos en color blanco. El común de los mortales podría suponer que cuando eres rica no te manchas. Alrededor de este tiempo, Gloria comenzó a afianzar realmente su estilo. En su momento más famoso, fue reconocida por su interés en las líneas limpias y elegantes y los colores audaces y simples, pero también se trataba de lo que no se ponía. Desdeñaba la ropa de moda y a menudo optaba por tonos sólidos en lugar de estampados, prefiriendo particularmente el negro, el blanco y el rojo para resaltar su cabello oscuro. En su apogeo, Gloria Guinness era tan fácilmente identificable que alguien podía reconocerla simplemente por un boceto. Su amigo Kenneth J. Lane una vez atribuyó esto a su diminuto tamaño. Era más pequeña que diminuta, lo que de alguna manera superó para volverse memorable. Como dijo Lane, para una mujer pequeña no es fácil alcanzar ese tipo de elegancia. Si el estilo característico de Gloria Guinness no era llamativo o moderno, en realidad fue un movimiento ingenioso de su parte. Incluso cuando tuvo mala suerte y se quedó sin dinero mientras vivía en Europa cuando era joven, se hizo famosa por simplemente usar un suéter negro económico y zapatos planos negros y luego llamarlo un día elegante. Truman Capote dijo una vez que Gloria era una de las 3 bellezas más grandes del mundo.
¿Quiénes eran las otras dos mujeres de su ilustre terna, Babe Paley y Greta Garbo? Esto probablemente no sea una sorpresa para nadie que haya visto una foto de Gloria Guinness, pero la socialité era una habitual en las listas de las mejor vestidas en el apogeo de su fama. De hecho, apareció en la lista internacional de las mejor vestidas desde 1959 durante 5 años seguidos, y en 1964 la colocaron en el Salón de la Fama. Y para conocer un poco mejor el estilo de vida de Gloria Guinness, recurramos a un artículo de la revista Time de 1962. Cuando el establo del grupo de alta costura de Nueva York, expertos en moda, nombraron a Jacqueline Kennedy la número 1 entre las mujeres mejor vestidas, no hubo sorpresa. Les gusta la publicidad. Jackie es noticia. Gasta mucho en ropa y obviamente tiene estilo. La número 2 era un nombre mucho menos familiar, la señora de Loel Guinness. Como puede atestiguar cualquier lector de las revistas Vogue o Harper's Bazaar, la señora Guinness debería ser mejor conocida. Tiene una figura esbelta, el perfil de una Nefertiti de los últimos días y cabellos como terciopelo negro. A sus 47 años, Gloria Rubio von Fürstenberg Guinness es un ejemplo clásico de una mujer que sabe lo que el dinero puede hacer, y lo hace con gracia. Su esposo está emparentado con el famoso clan cervecero Guinness y es un multimillonario, posee bancos, aviones, etc. Desprecian los lugares más perfumados de la sociedad de los cafés. Ellos son solo personas ricas que mantienen una vida privada enjollada. No hacen nada deliberadamente para atraer publicidad. Los Guinness tienen un apartamento en el caro edificio Waldorf de Manhattan Towers, una villa en Lausana, Suiza, con un espacio para practicar boliche en el sótano, un yate de 350 toneladas que surca el Mediterráneo en los veranos, una casa de 7 pisos en la avenida Matignon de París. Y recordemos que Gloria mencionó alguna vez, mi marido es perfeccionista y por eso preferiría construir un edificio que vivir en un apartamento. Poseen también una yeguada en Normandía y una mansión cerca de Palm Beach, en Lake Worth, Florida. La propiedad de Florida está dividida por la autopista A1A de Estados Unidos, frente al lago en un lado y la playa al otro. Las dos mitades están conectadas por un túnel especialmente construido bajo la autopista que la señora Gloria Guinness ha hecho decorar con muebles y biombos pintados por un joven artista francés que le interesa. También tienen 3 aviones, un Avro Commander para trayectos cortos por Europa, un pequeño jet, un helicóptero para Loel Guinness para sus trayectos entre la casa de Lake Worth y el campo de golf de Palm Beach. Todas estas casas significa esta multiplicidad de refugios una ansiedad constante, provocadas por tomar decisiones y decisiones. No, para Gloria Guinness, en cierto modo, dice ella, es una vida muy burguesa la que llevamos, así que mucha gente piensa que es difícil mantener todas estas casas. Pero yo creo que es más fácil quedarse con 5 que con una. No es posible pasar 12 meses en el mismo lugar. Dado que los Guinness siguen moviéndose de una casa a otra, al cabo de un año descubrieron que empacar y desempacar podía convertirse en una tarea ardua. De todos modos, Loel Guinness odia el equipaje, por lo que los dos mantienen armarios completos listos en cada uno de sus hogares. Por lo tanto, precisan viajar sin nada más que la ropa que llevan puesta. Gloria Guinness declaró al respecto, no tienes que perder el tiempo en aduanas y no tienes que declarar nada, es maravilloso. Y por supuesto su séquito constante los acompaña. 2 chefs, una sirvienta de cocina, una sirvienta personal, una ayuda de cámara y 3 camareras de piso que pueden cargar con cualquier paquetito. Este personal de base es una necesidad, ya que el matrimonio Guinness prefiere entretener que ser entretenido. Gloria dice, doy muchas más cenas en París que en Estados Unidos. Todos los chicos solitarios vienen a vernos, actores, escritores, científicos, profesores, el duque y la duquesa de Windsor, miembros del parlamento, Art Buchwald. Es emocionante. Cuando viene cualquiera a la ciudad, lo llaman y lo invitamos a cenar. Es encantador y mucho más divertido que una fiesta formal planeada. En Lausana, Gloria hace de anfitriona de cualquiera de sus personas favoritas de paso, Truman Capote, Yul Brynner, David Niven, Noel Coward. En Florida, en Lake Worth, los Guinness suelen contar con gente en la órbita de los Kennedy, incluidos los propios Kennedy, amantes de la diversión. Recientemente, cuando Jacqueline Kennedy estuvo en Florida, Gloria y la señora Kennedy se lo pasaron en grande, bailando el twist en los suelos de baldosas del patio. Dice Gloria, es una vida alegre y divertida. No siempre fue así.
Nacida en México, Gloria se mudó a Nueva York cuando su padre, el escritor José Rafael Rubio, cruzó ideologías con el dictador Porfirio Díaz. En 1933 fue enviada a Europa y 2 años más tarde se casó con el conde Franz von Fürstenberg. Cuando Hitler llegó al poder, Gloria y sus 2 hijos, Franz y Dolores, huyeron a Madrid, mientras su marido se quedó en Alemania. En España recibió un amistoso divorcio que iba a ayudarla a obtener visas de salida, pero las visas nunca llegaron y el conde se casó con otra mujer y engendró a la actriz Betsy von Fürstenberg. Gloria conoció a Guinness en 1949 en un viaje en yate y se casó con él en 1951. Gran parte de su vestuario está diseñado por Balenciaga. Ella afirma, él me viste desde 1938. Y también la viste Givenchy. En París mantiene vestidos muy elegantes, muy diferentes. Ella usa trajes de Chanel solo en Lausana, porque dice, muchas otras visten trajes de Chanel en París y Nueva York. Nunca usa pantalones cortos. Ella dice, tienes que ser una niña para usar shorts. Nadie, excepto un niño, se ve bien en ellos. Debido a lo anterior, en los días de playa, Gloria de hecho alguna vez estuvo desgarrada por un dilema. Un vestido era demasiado chic para la playa, decididamente para el centro de la ciudad, y por supuesto los pantalones cortos no servirían. Así que apareció en la avenida Ward en Florida con pantalones Capri. De repente todo el mundo comenzó a llevar pantalones Capri, y con ello se popularizaron. Se volvieron vulgares. En cierto modo, yo tengo la culpa de todo lo que pasó, afirma Gloria Guinness. Como ella lo llama, su disfraz favorito en casa durante el día es una bata cómoda. Ella las compra por alrededor de $13 cada una en Manhattan. Ella compra la ropa interior en Estados Unidos porque es mucho mejor que en Europa y asegura, ve a Bonwit Taylor y compra una faja talla pequeña y te la llevas a casa y te queda. Es increíble, increíble. No puedes hacer esto en Europa. Sin embargo, la cosa no es tan fácil con los sombreros, los cuales deben hacerse basándose en las medidas de tu cabeza. Un sombrero ya hecho no es para ti. Mientras estoy sentada durante unos 10 minutos más, Balenciaga trabaja en un sombrero para mí. Gloria rara vez toma las ideas de un diseñador sin insistir en realizar cambios. Hará que Balenciaga quite un botón aquí y cambie otro allá. Hará cambios en las faldas de algún vestido, el escote de aquel y las mangas de otro. Gloria Guinness se mantiene ocupada todo el tiempo e insiste en que nunca está aburrida. Cuando no está dando una cena, siempre incluye a una persona que habla bien o se ríe, o pasar de un yate a un avión, de una villa a otra, le gusta animar a los jóvenes artistas. Diseña pequeñas cositas con diamantes que luego Cartier vuelve realidad. Ayuda a su marido en el cuarto oscuro de fotografías. En este momento ella está escribiendo una obra de teatro acerca de padres permisivos, titulada ¿Por qué las mujeres tienen niños? Ella afirma, probablemente será algo horrible. El productor, al cual le mostré mi primer boceto de la obra, se me quedó viendo y me aconsejó, quémala. Pero aún así lo estoy disfrutando, estoy teniendo un tiempo maravilloso. Hoy en día, uno de los mayores reclamos de Gloria a la fama no tenía que ver con su estilo visual, sino con su destreza escrita. A partir de 1963, escribió para la famosa revista de moda Harper's Bazaar y pronto demostró que tenía talento para ello. Tenía un don para los consejos de moda concisos y una vez escribió que la elegancia está en el cerebro, así como en el cuerpo y en el alma. Que no se diga que Gloria Guinness no fue generosa, incluso se rebajó hasta el punto de donar parte de su preciada ropa. Y pueden creerme que esto no es lo mismo que una persona normal llevando una bolsita de ropa vieja a una asociación de caridad. Una de las donaciones de Gloria, un vestido de noche de la década de 1950 diseñado por Jean Laforie, se encuentra ahora en el famoso Museo Victoria and Albert de Inglaterra. Después de una vida en el centro de atención, bajo los reflectores, Gloria se ganó algunos apodos bastante legendarios como la reina de la elegancia y la última. El dinero no puede comprar la felicidad, y Gloria a menudo sufría del aburrimiento y la inseguridad que conlleva una vida de inmensos privilegios. Esto se duplicó para su vida amorosa. Capote dijo una vez incisivamente que las mujeres ricas se casan de la manera en que otra persona viaja en un país extranjero. Te quedas ahí hasta que te cansas de ello. Con sus 4 matrimonios, esto describía a Gloria a la perfección, y también tenía tendencias más oscuras. Gloria nunca podía quedarse quieta. Hablando de sí misma, una vez dijo, mucha gente piensa que es difícil mantener todas estas casas, pero yo creo que es más fácil mantener 5 que una.
No es posible pasar 12 meses en un solo lugar. Si Gloria nunca estuvo satisfecha y siempre buscó distraerse, tal vez esto nos ilumine su inquietante final. El 9 de noviembre de 1980, la familia Guinness vivió otra tragedia. Ese día, Gloria se desplomó de un ataque al corazón y falleció en Suiza, lo que conmocionó a la sociedad educada de todo el mundo. Sin embargo, esa no fue la única tragedia. A los 68 años, era inquietantemente joven para su destino, y todavía abundan los rumores sobre la verdadera naturaleza de su final. Cuando alguien hermoso se encuentra con un final feo y prematuro, a menudo hay sospechas de juego sucio. La muerte de Gloria no fue la excepción. Muchos de sus amigos creían que Gloria, aburrida de su vida glamorosa y sintiendo el vacío de su existencia dorada, podría haberse privado de la vida en un ataque de desilusión. Poco antes de morir, Gloria Guinness concedió una entrevista a la revista Woman Wear Daily, y en ella se declara ajena al mundo que vive. Se manifiesta, además de cansada, desencantada de esta vida. Sus querellas son: esta vida ya no es como la de antes. Nadie hace grandes entradas a un baile o a un restaurante. Todo mundo grita y no platica. En las discotecas todo es oscuro. Ya nadie practica el arte del flirteo, de ser y ser vistos. Ya nadie nota siquiera qué diseñador de alta costura realizó tu vestido. Esta ya no es la vida que yo deseo seguir viviendo. Cualquiera que sea la verdad, tuvo un entierro digno. Gloria Guinness vivió una vida escandalosa y envidiable, destrozando no menos de 4 maridos antes de cumplir los 40 años. Pero al final su amor por Loel Guinness duró más allá de la tumba. Cuando falleció 8 años después de Gloria, él pidió ser enterrado junto a ella en el cementerio de Bois de Vaux en Lausana, Suiza. A pesar de todo lo que amaba a Gloria, Loel Guinness aparentemente no confiaba en ella ni un poquito, porque una historia afirma que justo antes de casarse, le pagó a un investigador $1.000.000 para que presentara un expediente sobre las actividades nefastas de su prometida durante la Segunda Guerra Mundial. No se sabe si encontró lo que buscaba, pero solo podemos imaginar el contenido de ese archivo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.